Miguel, un joven historiador apasionado por su profesión, pasaba horas sumergido en libros y archivos en busca de nuevos descubrimientos que pudieran iluminar el pasado. Desde que era niño, siempre había sido atraído por las historias escondidas entre las páginas amarillentas de los manuscritos antiguos. Mientras otros niños jugaban afuera, él se encerraba en la biblioteca de su pueblo, perdido en los relatos de civilizaciones olvidadas y tesoros legendarios. Ahora ya adulto, Miguel había logrado convertir su pasión en una carrera. Trabajaba como profesor de historia en una prestigiosa universidad donde tenía la oportunidad de compartir su conocimiento con jóvenes estudiantes igual de fascinados que él por el pasado. Sin embargo, a pesar de su éxito académico, Miguel sentía que algo le faltaba. Anhelaba vivir la aventura que tanto había leído en los libros, desentrañar los misterios que se escondían en los rincones olvidados del mundo. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Miguel tropezó con un manuscrito curioso que había adquirido en un remate. Al hojearlo, sus ojos se abrieron de par en par al encontrar una pista sobre un tesoro inimaginable, escondido en algún lugar de México. Sin poder creer lo que veía, leyó y releyó las páginas con creciente entusiasmo. Según el texto, este tesoro había pertenecido a una antigua civilización, cuya existencia había sido relegada al olvido por siglos. Miguel se levantó de su silla, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Toda su vida había estado preparándose para este momento, y ahora tenía la oportunidad de vivir la aventura que siempre había soñado. Sin dudarlo, dejó a un lado sus responsabilidades académicas y se lanzó a la búsqueda de este tesoro perdido. Sabía que sus amigos y colegas lo considerarían un loco, cuestionando su obsesión por este antiguo manuscrito. Pero Miguel no podía ignorar el llamado de la aventura que resonaba en su interior. Desde que era niño, había soñado con ser un explorador, un descubridor de tesoros ocultos, y esta era su oportunidad de cumplir ese sueño. Rápidamente, comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Revisó mapas, consultó a expertos en historia y arqueología, y se aseguró de tener todo lo necesario para enfrentar los desafíos que pudieran presentarse. Sabía que sería un viaje peligroso, lleno de obstáculos y sorpresas, pero eso solo lo emocionaba aún más. Finalmente, con una mezcla de nerviosismo y determinación, Miguel emprendió su jornada hacia lo desconocido. Se despidió de su cómoda vida en la ciudad y partió hacia el interior de México, decidido a desentrañar el misterio que lo aguardaba. Durante el viaje, Miguel no podía evitar sentir una emoción creciente. ¿Qué encontraría en su camino? ¿Lograría descubrir el tesoro y revelar los secretos de una civilización olvidada? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, mientras el autobús recorría los sinuosos caminos que lo acercaban cada vez más a su destino. Cuando finalmente llegó a la pequeña ciudad que sería su punto de partida, Miguel se sintió abrumado por la nueva realidad que lo rodeaba. Las calles estrechas, los edificios coloniales y los rostros de los lugareños eran tan diferentes a lo que estaba acostumbrado, pero en medio de esa extrañeza, también sintió una emoción indescriptible, como si el espíritu de la aventura lo hubiera envuelto por completo. Decidido a no perder ni un solo instante, Miguel se dirigió a la dirección que había anotado en su mapa. Allí se encontraría con Alejandro, un arqueólogo local que, según la información que había recopilado, podría ayudarlo a descifrar las pistas del manuscrito. Mientras caminaba por las calles, Miguel no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Sería capaz de encontrar el tesoro y resolver el misterio que se escondía en esas páginas amarillentas? Una parte de él temía fracasar, pero otra parte, la más valiente, lo empujaba a seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudiera enfrentar. Finalmente, llegó a la dirección indicada y tocó la puerta. Cuando Alejandro abrió, Miguel supo que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Con determinación en los ojos, extendió el manuscrito y le pidió al arqueólogo que lo ayudara a descifrar los secretos que encerraba. Juntos, emprenderían una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Tras el emocionante encuentro con Alejandro, Miguel se sentía más entusiasmado que nunca. Por fin había encontrado a alguien que podría ayudarlo a
descifrar las pistas del misterioso manuscrito y llegar al fondo de este emocionante tesoro perdido. Alejandro, un respetado arqueólogo local, recibió a Miguel con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había escuchado rumores sobre antiguos tesoros escondidos en la región, pero la mayoría de ellos eran solo leyendas sin fundamento. Sin embargo, al ver el manuscrito que Miguel le mostraba, su expresión cambió por completo. «Esto es realmente extraordinario», dijo Alejandro, mientras pasaba sus dedos por las páginas amarillentas. Nunca había visto nada parecido. Las descripciones y los símbolos que aquí aparecen parecen indicar la existencia de un tesoro de una civilización antigua, probablemente perdida en la historia. Miguel no podía ocultar su emoción. «¿Entonces crees que es real? ¿Que este manuscrito puede llevarnos realmente al tesoro?» Alejandro asintió pensativo. «Es una posibilidad, pero tendríamos que analizar el manuscrito más a fondo y buscar otras pistas que puedan corroborar esta información. No podemos lanzarnos a la aventura sin estar seguros de lo que encontraremos». Miguel entendía las precauciones de Alejandro, pero la impaciencia lo carcomía por dentro. Había viajado hasta aquí con la esperanza de encontrar el tesoro y no quería perder ni un solo momento. «¿Qué sugieres que hagamos entonces?», preguntó Miguel tratando de contener su entusiasmo. Alejandro se rascó la barbilla, meditando la situación. «Primero debemos hacer una investigación exhaustiva sobre la región y la civilización a la que pertenece este manuscrito. Necesitamos saber más sobre su historia, su cultura y sus posibles sitios de enterramiento. Luego, podremos comenzar a rastrear las pistas que nos lleven al tesoro». Miguel asintió, consciente de que la paciencia sería clave en esta aventura. «Muy bien, estoy listo para lo que sea necesario. Cuento contigo para guiarme en esta búsqueda». Alejandro le dedicó una sonrisa y le palmeó el hombro. «No te preocupes, haremos todo lo posible por encontrar ese tesoro. Pero recuerda, la prudencia y la investigación serán nuestros mejores aliados». Así, Miguel y Alejandro se sumergieron de lleno en su trabajo, revisando mapas, consultando libros y hablando con los lugareños, en busca de cualquier información relevante. Cada pista, por pequeña que fuera, los acercaba un poco más a su objetivo. Mientras tanto, Miguel no podía evitar sentir una creciente emoción. Finalmente, su sueño de vivir una aventura, como las que había leído en los libros, se estaba haciendo realidad. Pero a medida que avanzaban en su investigación, también comenzó a darse cuenta de la complejidad del desafío que tenían por delante. Día tras día, Miguel y Alejandro recorrieron las calles estrechas de la pequeña ciudad, visitando museos, bibliotecas y archivos en busca de cualquier indicio que los acercara a la verdad. Analizaban cada detalle del manuscrito, buscando significados ocultos en los símbolos y las descripciones. En una de esas jornadas, cuando parecían estar cerca de un importante descubrimiento, Miguel y Alejandro se encontraron con una sorpresa inesperada. Una joven mujer que se presentó como Lucía, una guía turística local. «He oído que ustedes están buscando información sobre un antiguo tesoro», dijo Lucía con una sonrisa enigmática en el rostro. «Tal vez pueda ayudarlos». Miguel y Alejandro se miraron sorprendidos. ¿Cómo había conseguido Lucía esa información? ¿Sería de confianza? ¿O acaso escondía sus propios intereses? Sin embargo, conscientes de que necesitarían toda la ayuda posible, Miguel y Alejandro decidieron confiar en Lucía y le explicaron su búsqueda. Para su sorpresa, la joven guía parecía estar genuinamente interesada en la historia y el misterio que los rodeaba. «Conozco bien esta región y sus leyendas», dijo Lucía. «Quizás pueda ayudarlos a encontrar pistas o lugares que podrían ser relevantes para su investigación». Miguel y Alejandro intercambiaron una mirada, sopesando la propuesta. Por un lado, eran cautelosos con la aparición repentina de esta desconocida, pero por otro, no podían negar que su conocimiento local podría ser invaluable para sus propósitos. Finalmente, decidieron aceptar la ayuda de Lucía. «Muy bien, bienvenida a bordo», dijo Miguel estrechando la mano de la joven. «Cuéntanos todo lo que sepas sobre esta región y sus tesoros perdidos». Lucía sonrió, su mirada llena de emoción. «Será un placer. Tengo mucho que compartir con ustedes». A partir de ese momento, el grupo se convirtió en un equipo.
Lucía, con su conocimiento local y su entusiasmo, se unió a Miguel y Alejandro en su búsqueda, aportando nuevas perspectivas y pistas valiosas. Juntos recorrieron las calles, exploraron sitios arqueológicos y entrevistaron a personas mayores de la comunidad, en busca de cualquier información que pudiera acercarlos al tesoro perdido. Cada paso que daban los emocionaba y los llenaba de esperanza, pero también les recordaba lo desafiante que sería esta jornada. A medida que pasaban los días, Miguel, Alejandro y Lucía se volvían más unidos, forjando una amistad que iba más allá de la búsqueda del tesoro. Compartían risas, frustraciones y momentos de reflexión, convirtiéndose en un verdadero equipo. Sin embargo, a pesar de sus avances, también surgieron algunos obstáculos inesperados. Rumores de otros grupos interesados en el tesoro comenzaron a circular, lo que les hizo temer por la seguridad de su misión. Tendrían que ser más cautelosos y estratégicos si querían mantener el control de la situación. Aún así, Miguel se mantenía decidido. Había esperado toda su vida por esta oportunidad y no iba a dejarla escapar. Con el apoyo de Alejandro y Lucía, estaba más convencido que nunca de que lograrían encontrar el tesoro y revelar los secretos de una civilización olvidada. Mientras exploraban las calles y recopilaban información, Miguel sentía que cada vez se acercaban más a su objetivo. Podía casi saborear la emoción de la victoria, de ser el primero en desvelar un misterio que había permanecido oculto durante siglos, pero que les depararía el futuro. ¿Serían capaces de superar los obstáculos que se les presentaran? Miguel no podía esperar para descubrirlo. Esta aventura apenas comenzaba, y él estaba más que listo para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino. Después de semanas de meticulosa investigación y seguimiento de las pistas del manuscrito, Miguel, Alejandro y Lucía finalmente se prepararon para partir hacia la selva mexicana, en busca del lugar exacto donde el tesoro estaría escondido. La anticipación era palpable en el grupo. Habían logrado descifrar gran parte de la información contenida en el manuscrito y ahora estaban convencidos de que se encontraban en el camino correcto. Pero al mismo tiempo, sabían que la aventura que les esperaba sería mucho más desafiante de lo que habían imaginado. Mientras se equipaban con provisiones, mapas y equipo de exploración, Miguel no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Por fin pondría a prueba sus habilidades y conocimientos en el campo, en lugar de estar encerrado en una biblioteca o un salón de clases. Estamos a punto de enfrentar algo que ninguno de nosotros ha experimentado antes, dijo Alejandro con seriedad. La selva puede ser un lugar muy peligroso, lleno de sorpresas desagradables. Debemos estar preparados para lo peor. Lucía asintió, su mirada reflejando una determinación que sorprendió a los dos hombres. Lo sé, pero estoy convencida de que juntos podremos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Miguel se acercó a sus amigos y les puso una mano en el hombro. Alejandro tiene razón, debemos ser cautelosos, pero también confío en que nuestro equipo está listo para enfrentar lo que sea. Vamos a encontrar ese tesoro y desvelar los secretos de una civilización olvidada. Con estas palabras, el grupo terminó de empacar y emprendió su viaje hacia la selva. Mientras el autobús los alejaba de la pequeña ciudad, Miguel miró por la ventana, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. Su corazón latía con fuerza, lleno de anticipación por lo que les esperaba. A medida que se adentraban en la espesura verde, la atmósfera se volvía más densa y abrumadora. Los sonidos de la naturaleza, los insectos zumbando y las ramas crujiendo, parecían envolver a los tres exploradores. Lucía, que había crecido en esta región, les iba señalando los peligros y las particularidades de la selva. Pero aún así, Miguel y Alejandro se sentían abrumados por la magnitud de lo que enfrentaban. Después de horas de caminar por senderos sinuosos y sortear obstáculos naturales, el grupo llegó a un claro en medio de la espesura. Alejandro consultó el mapa y señaló un punto en particular. Según las pistas del manuscrito, el tesoro debería estar enterrado en algún lugar cercano a esta ubicación, dijo con un tono cauteloso. Miguel sintió que su pulso se aceleraba. Estaban tan cerca de su objetivo, pero también sabía que los peligros se multiplicarían a partir de ahora.
Muy bien, vamos a comenzar a explorar con cuidado, indicó Alejandro. Manténganse alertas y no se separen del grupo. Nunca se sabe qué puede haber oculto en esta selva. Lentamente, el equipo se adentró en la vegetación, inspeccionando cada rincón en busca de alguna pista o indicio que los acercara al tesoro. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las ramas y el canto de las aves. De repente, un ruido extraño llamó la atención de Lucía. ¿Escucharon eso? Creo que hay alguien más aquí. Miguel y Alejandro se tensaron, mirando a su alrededor con cautela. Podían sentir una presencia, una mirada vigilante que parecía seguirlos entre los árboles. «Mantengámonos juntos», susurró Alejandro. «No sabemos con qué nos estamos enfrentando». Avanzaron con sigilo, atentos a cualquier movimiento o sonido sospechoso. Pero cuando estaban a punto de llegar a una zona más despejada, una figura emergió de entre la maleza, bloqueándoles el paso. Era un hombre de aspecto intimidante, con ojos fríos y una sonrisa siniestra. Detrás de él, varios hombres más salieron de entre los arbustos rodeándolos. «Vaya, vaya, pero miren lo que tenemos aquí», dijo el hombre con voz grave. «Parece que no somos los únicos que buscamos este tesoro». Miguel, Alejandro y Lucía se miraron, conscientes de que se habían metido en una situación peligrosa. Eran superados en número y se encontraban en territorio desconocido. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. El hombre soltó una carcajada. «Somos cazadores de tesoros, amigo. Y hemos venido a reclamar lo que nos pertenece». Antes de que pudieran reaccionar, los hombres sacaron armas y los apuntaron, obligándolos a levantar las manos en señal de rendición. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Habían llegado tan lejos, y ahora todo se les escapaba de las manos. No podía permitir que esos bandidos se apoderaran del tesoro. Mientras caminaban, Miguel observaba atentamente el entorno, buscando cualquier oportunidad para escapar. Sabía que sería una tarea difícil, pero no podía rendirse. Tenía que encontrar la forma de liberarse y recuperar el control de la situación. De pronto, un fuerte estruendo en la selva los hizo detenerse. Los hombres armados miraron a su alrededor, alerta ante cualquier amenaza. Miguel, Alejandro y Lucía aprovecharon la distracción para intercambiar miradas y prepararse para actuar. «Parece que tenemos compañía», dijo uno de los cazadores de tesoros con el arma en alto. Otro ruido, esta vez más cerca, hizo que todos se pusieran en guardia. Miguel sentía la adrenalina correr por sus venas, listo para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Cuando el grupo se detuvo para investigar el origen del ruido, Miguel vio su oportunidad. Con un rápido movimiento, logró zafarse de las esposas y empujó a uno de los hombres, haciendo que soltara su arma. «¡Ahora!», gritó, y sus compañeros reaccionaron de inmediato lanzándose al ataque. Una batalla cuerpo a cuerpo se desató en medio de la selva, mientras los tres amigos luchaban por liberarse y escapar de sus captores. Miguel, Alejandro y Lucía se movían con agilidad, utilizando todo lo que tenían a su alcance para defenderse. Aunque superados en número, el equipo logró derribar a varios de los cazadores de tesoros, dejándolos aturdidos en el suelo. Aprovechando el caos, corrieron en dirección opuesta, internándose aún más en la espesura de la selva. Mientras huían, Miguel no podía evitar sentir una oleada de alivio y determinación. Habían logrado escapar, pero sabía que no podrían descansar. Esos hombres peligrosos seguramente los perseguirían y tendrían que mantener la ventaja si querían llegar al tesoro antes que ellos. Con el corazón martilleando en sus oídos, el grupo continuó avanzando a través de la densa vegetación, sorteando obstáculos y evitando cualquier rastro de sus perseguidores. Lucía, con su conocimiento de la selva, los guiaba por los senderos más seguros, mientras Alejandro y Miguel mantenían la guardia en alto. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida, el grupo encontró un lugar más protegido, donde pudieron detenerse a recuperar el aliento. Miguel miró a sus compañeros, que respiraban con dificultad, pero aún así reflejaban la misma determinación que él sentía. «Bien hecho, amigos», dijo con una sonrisa. «Logramos escapar, pero ahora tenemos que replantearnos nuestra estrategia. Esos cazadores no se detendrán hasta encontrarnos».
Alejandro asintió pensativo. Tienes razón. Debemos ser aún más cautelosos a partir de ahora. Ese tesoro está atrayendo a gente peligrosa y no podemos confiarnos. Lucía, con una mirada decidida, intervino. Entonces hagámoslo. Vamos a encontrar ese tesoro antes que ellos, cueste lo que cueste. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Miguel sintió que el entusiasmo de Lucía era contagioso. Asintió con determinación y juntos trazaron un nuevo plan de acción. Ahora más que nunca, estaban decididos a superar todos los obstáculos y encontrar el tesoro perdido, sin importar lo que tuvieran que enfrentar en el camino. Después de su estrecha y peligrosa huida de los cazadores de tesoros, Miguel, Alejandro y Lucía se refugiaron en un lugar más seguro de la selva, conscientes de que tendrían que replantearse su estrategia. Mientras recuperaban el aliento, la tensión era palpable entre ellos. Habían logrado escapar de esos hombres armados, pero sabían que no tardarían en reanudar la búsqueda. Y lo que era peor, ahora tenían que enfrentar la posibilidad de que el tesoro que buscaban no fuera lo que parecía. Tenemos que analizar de nuevo la información del manuscrito, dijo Alejandro, pasándose una mano por el cabello. Algo nos está pasando por alto. Algo que podría cambiar completamente el panorama de esta búsqueda. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Tienes razón. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Debemos encontrar una manera de descubrir la verdad sobre este tesoro. Lucía, que había permanecido en silencio, levantó la mirada con una expresión de preocupación. ¿Y si lo que buscamos no es lo que creemos? ¿Y si en realidad esconde secretos mucho más profundos de los que imaginamos? Alejandro y Miguel se miraron, conscientes de que Lucía tenía un punto válido. El manuscrito había resultado ser mucho más complejo de lo que pensaban inicialmente. Quizás había información oculta que les estaba escapando. Entonces tendremos que ser aún más cuidadosos y exhaustivos en nuestro análisis, dijo Miguel con determinación. No podemos dejar que estos nuevos descubrimientos nos desvíen de nuestro objetivo. Vamos a encontrar ese tesoro, cueste lo que cueste. Alejandro asintió, su mirada reflejando preocupación. Tienes razón, pero no podemos ignorar las implicaciones éticas de todo esto. Si lo que estamos buscando está más allá de un simple tesoro, tal vez deberíamos reconsiderar nuestras acciones. Lucía se acercó a Alejandro y puso una mano en su hombro. Entiendo tus dudas, pero recuerda que hemos llegado hasta aquí por una razón. Este tesoro, sea lo que sea, puede tener un significado histórico y cultural invaluable. Debemos seguir adelante con cautela, pero sin perder de vista nuestro objetivo. Miguel observaba a sus amigos, consciente de la complejidad de la situación. Por un lado, entendía las preocupaciones de Alejandro sobre las implicaciones éticas de su búsqueda, pero por otro, sentía una urgencia creciente por llegar al fondo de este misterio y desvelar los secretos que encerraba. Escuchen, dijo, atrayendo la atención de los otros dos. Sé que esto se ha vuelto más complicado de lo que esperábamos, pero no podemos dar marcha atrás ahora. Hemos llegado demasiado lejos y hemos superado demasiados obstáculos. Tenemos que seguir adelante, con cautela y responsabilidad, pero sin perder de vista nuestro objetivo. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada y finalmente Alejandro asintió. Tienes razón, Miguel. Hemos llegado hasta aquí por una razón y no podemos rendirnos ahora. Pero promete que analizaremos cada paso con detenimiento y tomaremos las decisiones correctas, sin importar lo que encontremos. Lo prometo, respondió Miguel estrechando la mano de su amigo. Juntos vamos a descubrir la verdad sobre este tesoro y asegurarnos de que sea tratado con el respeto y la responsabilidad que merece. Con un renovado sentido de propósito, el grupo se puso manos a la obra, revisando de nuevo el manuscrito y buscando cualquier pista que pudiera ayudarlos a comprender mejor la naturaleza de su objetivo. Mientras exploraban las páginas desgastadas, Miguel notó algunos detalles que antes habían pasado por alto. Símbolos y descripciones que parecían indicar una conexión con una antigua civilización, una que había sido prácticamente olvidada por la historia. Miren esto, dijo señalando una sección del manuscrito. Estos símbolos y dibujos parecen referirse a una cultura indígena que habitaba esta región.
una civilización que fue eclipsada por la llegada de los españoles. Alejandro se acercó, examinando cuidadosamente el texto. Tienes razón. Y según lo que aquí se describe, este tesoro podría estar relacionado con rituales y creencias de esa antigua cultura. Lucía, que había estado observando en silencio, intervino con ojos brillantes. Eso explicaría por qué este tesoro ha permanecido oculto durante tanto tiempo. No se trata solo de un simple hallazgo material, sino de algo mucho más profundo y significativo para la historia de esta región. Miguel sintió cómo la emoción crecía dentro de él. Entonces, ¿quieres decir que este tesoro podría tener un valor cultural y espiritual incalculable? Que no se trata solo de riquezas, sino de un legado ancestral. Alejandro asintió, su expresión reflejando una mezcla de asombro y preocupación. Exactamente. Y eso cambia completamente el panorama de nuestra búsqueda. Ahora tenemos que ser aún más cuidadosos y respetuosos con lo que encontremos. Lucía se acercó a los dos hombres, su mirada llena de determinación. Pues entonces no hay tiempo que perder. Tenemos que seguir adelante y descubrir la verdad sobre este tesoro antes de que caiga en manos equivocadas. Miguel los miró a ambos, sintiendo cómo su entusiasmo y su sentido de responsabilidad se entrelazaban. Tienes razón, vamos a hacerlo, pero esta vez con aún más cautela y respeto por la historia y la cultura que representa este hallazgo. Así el grupo se preparó para continuar su aventura, conscientes de que ahora se enfrentaban a una misión mucho más compleja de lo que habían imaginado, pero con la determinación y el compromiso de preservar el legado de esta antigua civilización, estaban más decididos que nunca a llegar al fondo de este misterio. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza del tesoro que buscaban habían creado una tensión creciente entre los miembros del grupo. Miguel, Alejandro y Lucía se enfrentaban ahora a un dilema moral que iba más allá de la simple búsqueda de riquezas. Después de haber analizado con detenimiento el manuscrito y comprendido la conexión de este tesoro con una antigua civilización indígena, Alejandro se mostraba cada vez más reacio a continuar con la aventura. Entiendo la importancia histórica y cultural de este hallazgo, dijo Alejandro con gesto grave, pero no puedo dejar de pensar en las implicaciones éticas de nuestra búsqueda. ¿Realmente tenemos derecho a apropiarnos de algo que pertenece a una cultura que fue brutalmente diezmada? Miguel, que hasta ahora había sido el más entusiasmado con la expedición, se encontraba dividido. Por un lado, comprendía las preocupaciones de su amigo, pero por otro, sentía una urgencia creciente por desvelar los secretos del tesoro. Alejandro, sé que esto es complicado, respondió Miguel, pasándose una mano por el cabello. Pero hemos llegado tan lejos. ¿No crees que deberíamos al menos llegar hasta el final y entender la verdadera importancia de este hallazgo? Lucía, que había permanecido en silencio, intervino con una mirada conciliadora. Creo que ambos tienen un punto válido, pero tal vez hay una manera de reconciliar nuestros intereses y asegurarnos de que este tesoro sea tratado con el respeto y la responsabilidad que merece. Alejandro miró a Lucía con una mezcla de frustración y aprecio. ¿Qué sugieres? ¿Que sigamos adelante como si nada? ¿Que ignoremos las implicaciones éticas de nuestras acciones? Lucía negó con la cabeza. No, por supuesto que no, pero tal vez podamos encontrar una forma de preservar la integridad de este hallazgo, en lugar de simplemente apropiarnos de él. Miguel observaba la escena, sintiéndose cada vez más atrapado en medio de esta disyuntiva. Por un lado, entendía la preocupación de Alejandro por respetar el legado de la antigua civilización, pero por otro, la aventurera que llevaba dentro seguía anhelando desvelar los secretos del tesoro. ¿Qué sugieres entonces, Lucía?, preguntó Miguel con cautela. Lucía se acercó a ellos, su mirada reflejando determinación. Quizás podamos trabajar en conjunto con las comunidades locales, involucrarlas en el proceso de investigación y preservación de este hallazgo. De esa manera, no solo estaríamos respetando su patrimonio, sino también compartiendo con ellos el conocimiento y los beneficios que puedan derivarse de este tesoro. Alejandro asintió lentamente, considerando la propuesta. Eso tiene sentido, pero aún así,
¿Cómo podemos estar seguros de que los intereses de esas comunidades serán realmente respetados? ¿Qué garantía tenemos de que este tesoro no terminará en manos de personas que solo buscan el beneficio propio? Miguel intervino, sintiendo que una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Tal vez podamos establecer un acuerdo, un compromiso formal que asegure la participación y el control de las comunidades locales en todo el proceso. Así nos aseguraríamos de que este tesoro sea preservado y estudiado de manera respetuosa y responsable. Lucía se acercó a ellos, su mirada reflejando determinación. Quizás podamos trabajar en conjunto con las comunidades locales, involucrarlas en el proceso de investigación y preservación de este hallazgo. De esa manera, no solo estaríamos respetando su patrimonio, sino también compartiendo con ellos el conocimiento y los beneficios que puedan derivarse de este tesoro. Alejandro asintió lentamente, considerando la propuesta. Eso tiene sentido, pero aún así, ¿cómo podemos estar seguros de que los intereses de esas comunidades serán realmente respetados? ¿Qué garantía tenemos de que este tesoro no terminará en manos de personas que solo buscan el beneficio propio? Miguel intervino, sintiendo que una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Tal vez podamos establecer un acuerdo, un compromiso formal que asegure la participación y el control de las comunidades locales en todo el proceso. Así nos aseguraríamos de que este tesoro sea preservado y estudiado de manera respetuosa y responsable. Lucía sonrió emocionada. Eso es. Podríamos trabajar en conjunto con las autoridades y los líderes de la región para desarrollar un plan que garantice la protección y el manejo adecuado de este hallazgo. Alejandro los miró a ambos, todavía con cierta reticencia. Suena bien en teoría, pero aún hay muchas incógnitas. ¿Qué pasará si otros grupos, como esos cazadores de tesoros, intentan interferir y apropiarse de lo que encontremos? Miguel se acercó a su amigo y le puso una mano en el hombro. Entiendo tus preocupaciones, Alejandro, pero si trabajamos juntos, seremos más fuertes y estaremos mejor preparados para enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Alejandro suspiró y asintió lentamente. Está bien, confío en ustedes, pero quiero que quede claro que mi prioridad es asegurar que este tesoro sea tratado con el máximo respeto y responsabilidad. Lucía y Miguel intercambiaron una mirada de alivio y determinación. Así serás, Alejandro. Juntos haremos todo lo posible por preservar la integridad de este hallazgo y compartir su importancia con el mundo. Con este nuevo compromiso, el grupo se preparó para continuar su aventura, conscientes de que ahora se enfrentaban a un desafío aún más complejo. Pero a pesar de las diferencias y los dilemas morales, estaban decididos a llegar al final de esta jornada. Después de la intensa discusión sobre los dilemas éticos que enfrentaban, Miguel, Alejandro y Lucía se encontraban aún más decididos a continuar con su búsqueda del tesoro, pero con un enfoque renovado en preservar la integridad de este hallazgo. Mientras se adentraban en la espesura de la selva, la tensión era palpable entre ellos. Sabían que los peligros y los obstáculos seguirían acechándolos, pero también estaban convencidos de que debían llegar al fondo de este misterio, sin importar los desafíos que se les presentaran. Recuerden, nuestra prioridad ahora es asegurarnos de que este tesoro sea tratado con el máximo respeto y responsabilidad, dijo Alejandro con tono serio. No podemos permitir que caiga en manos equivocadas o que se utilice de manera inapropiada. Miguel y Lucía asintieron, conscientes de la importancia de las palabras de Alejandro. Habían llegado demasiado lejos para rendirse, pero también estaban decididos a honrar el legado de la antigua civilización a la que pertenecía este tesoro. A medida que avanzaban, el grupo se mantuvo alerta, escudriñando cada rincón de la selva en busca de señales que los guiaran hacia su objetivo. Lucía, con su profundo conocimiento de la región, los iba dirigiendo a través de los senderos más seguros y escondidos. De repente, Alejandro se detuvo y señaló una zona en particular. Según el manuscrito, el tesoro debería estar enterrado en algún lugar cercano a aquí. Miguel sintió cómo la emoción crecía dentro de él,
pero también la preocupación. Muy bien, vamos a proceder con cautela. No sabemos qué más podemos encontrar. Lentamente, el grupo se acercó al lugar indicado, inspeccionando cada detalle del terreno en busca de alguna pista. Lucía examinaba las plantas y el suelo, buscando señales de una antigua estructura o entrada. Tras varios minutos de intensa búsqueda, Lucía se volvió hacia ellos, con una expresión de asombro. Creo que he encontrado algo. Miren esto. Los tres se acercaron y observaron lo que Lucía había descubierto. Una especie de pequeña entrada, casi imperceptible entre la vegetación, que parecía conducir a un espacio subterráneo. Es una entrada oculta, dijo Alejandro con cautela. Parece ser el acceso al lugar donde se encuentra el tesoro. Miguel sintió una mezcla de emoción y aprensión. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a explorar. Pondats, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. Espera, Miguel. Tenemos que ser aún más cuidadosos a partir de ahora. No sabemos qué más podemos encontrar allí abajo, ni si habrá trampas o protecciones. Lucía asintió, su mirada reflejando determinación. Alejandro tiene razón. Debemos proceder con la máxima precaución. No podemos arriesgarnos a dañar o alterar nada de lo que encontremos. Miguel suspiró, entendiendo las preocupaciones de sus amigos. Muy bien, hagámoslo con cuidado entonces, pero no podemos perder más tiempo. Esos cazadores de tesoros podrían estar cerca. Lentamente, el grupo se acercó al lugar indicado, inspeccionando cada detalle del terreno en busca de alguna pista. Lucía examinaba las plantas y el suelo, buscando señales de una antigua estructura o entrada. Tras varios minutos de intensa búsqueda, Lucía se volvió hacia ellos, con una expresión de asombro. Creo que he encontrado algo. Miren esto. Los tres se acercaron y observaron lo que Lucía había descubierto. Una especie de pequeña entrada, casi imperceptible entre la vegetación, que parecía conducir a un espacio subterráneo. Es una entrada oculta, dijo Alejandro con cautela. Parece ser el acceso al lugar donde se encuentra el tesoro. Miguel sintió una mezcla de emoción y aprensión. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a explorar. Pondats, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. Espera, Miguel. Tenemos que ser aún más cuidadosos a partir de ahora. No sabemos qué más podemos encontrar allí abajo, ni si habrá trampas o protecciones. Lucía asintió, su mirada reflejando determinación. Alejandro tiene razón. Debemos proceder con la máxima precaución. No podemos arriesgarnos a dañar o alterar nada de lo que encontremos. Miguel suspiró, entendiendo las preocupaciones de sus amigos. Muy bien, hagámoslo con cuidado entonces, pero no podemos perder más tiempo. Esos cazadores de tesoros podrían estar cerca. Juntos, el grupo se adentró lentamente en la entrada oculta, iluminando su camino con linternas y observando cada detalle del entorno. A medida que descendían, la sensación de estar adentrándose en un mundo antiguo y olvidado se volvía cada vez más palpable. Las paredes de piedra tallada, los símbolos y las pinturas que las cubrían, eran evidencia de una civilización que había florecido en este lugar siglos atrás. Miguel se sentía abrumado por la magnitud de lo que estaban presenciando. «Esto es increíble», susurró Lucía con reverencia. «Miren esos murales, esos símbolos. Parecen ser un registro de la historia y las creencias de esta antigua cultura». Alejandro asintió, su mirada reflejando una mezcla de asombro y preocupación. «Sí, y debemos tener sumo cuidado de no alterar nada. Recuerden, nuestro objetivo es preservar este legado, no apropiarnos de él». Miguel observaba a su alrededor, sintiéndose cada vez más consciente de la responsabilidad que recaía sobre ellos. Este tesoro no era solo una recompensa material, sino el reflejo de una civilización que había sido olvidada por la historia. Mientras avanzaban con cautela, el grupo se topó con diversas cámaras y pasillos, cada uno más impresionante que el anterior. Lucía, con su conocimiento de la región, los iba guiando a través de este laberinto subterráneo, señalando detalles que los asombraban aún más. En una de las salas más grandes, Alejandro se detuvo y señaló un enorme sarcófago tallado en piedra. «Miren, esto debe ser el lugar donde se encuentra el tesoro». Miguel y Lucía se acercaron, observando con reverencia la imponente estructura. Parecía ser el epicentro de todo este complejo arqueológico, un testimonio de la importancia
que esta civilización le había otorgado a sus tesoros y creencias. Debemos proceder con el máximo cuidado, dijo Alejandro en voz baja. No sabemos qué protecciones o trampas puede haber aquí. Miguel asintió, consciente de que estaban a punto de enfrentarse a una de las mayores pruebas de su aventura. Entendido. Vamos a examinar todo con detenimiento y asegurarnos de no dañar nada. Lentamente, el grupo se acercó al sarcófago, inspeccionando cada detalle con sumo cuidado. Lucía se detuvo frente a una pared lateral, donde se podían observar intrincados jeroglíficos. «Miren esto», dijo, señalándolos. «Parece ser una especie de inscripción o advertencia. Tenemos que ser muy cuidadosos al intentar abrirlo». Alejandro y Miguel se acercaron, analizando los símbolos con atención. Tras varios minutos de examen, Alejandro levantó la mirada con una expresión grave. «Según lo que puedo interpretar, este sarcófago está protegido por una antigua maldición. Debemos tener mucho cuidado al manipularlo, o podríamos desatar consecuencias desastrosas». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una maldición? ¿Estás seguro de eso, Alejandro? Su amigo asintió con semblante serio. Sí, los símbolos y las advertencias aquí plasmadas son bastante claros. Tenemos que ser extremadamente cautelosos si queremos abrir este sarcófago sin poner en peligro nuestras vidas. Lucía los miró a ambos, con una mezcla de asombro y preocupación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar este tesoro intacto? Miguel y Alejandro intercambiaron una mirada. Conscientes de la encrucijada en la que se encontraban, habían llegado tan lejos, pero ahora se enfrentaban a una amenaza que parecía superar sus capacidades. Finalmente, Miguel tomó una decisión. No podemos irnos sin saber lo que hay aquí dentro. Pero tampoco podemos arriesgarnos a desatar una maldición. Tendremos que ser extremadamente cuidadosos y utilizar toda nuestra pericia para abrir este sarcófago sin poner en peligro nuestras vidas. Alejandro asintió, con expresión determinada. Tienes razón. Es un riesgo, pero creo que vale la pena intentarlo. Pero recuerden, la prioridad es preservar la integridad de este legado ancestral. Lucía los miró a ambos con una sonrisa de orgullo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a desentrañar los secretos de este tesoro ancestral. Después de haber descubierto la entrada al antiguo complejo, subterráneo y enfrentado la amenaza de una supuesta maldición, Miguel, Alejandro y Lucía se encontraban frente a una encrucijada. Sabían que debían proceder con la máxima cautela, pero al mismo tiempo, la tentación de desvelar los secretos del tesoro era cada vez más fuerte. Mientras observaban el imponente sarcófago, cubierto de intrincados jeroglíficos y advertencias, Alejandro se volvió hacia sus compañeros con una expresión grave. Recuerden, esto no es solo un tesoro material. Estamos hablando de un legado ancestral, una conexión con una civilización que fue brutalmente olvidada por la historia. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos en nuestras acciones. Miguel asintió, consciente de la responsabilidad que recaía sobre ellos. Lo sé, Alejandro, pero también siento que hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Debemos encontrar la manera de abrir este sarcófago sin poner en peligro el patrimonio que encierra. Lucía, que había estado observando los símbolos con atención, intervino. Tal vez haya una forma de hacerlo sin desatar la maldición que mencionan los jeroglíficos, pero requerirá de todo nuestro cuidado y conocimiento. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón, tendremos que analizar cada detalle con detenimiento y asegurarnos de no cometer ningún error. De lo contrario, podríamos poner en riesgo no solo nuestras vidas, sino también este invaluable tesoro. Miguel y Lucía intercambiaron una mirada determinada. Sabían que el camino por delante sería peligroso y lleno de desafíos, pero también estaban convencidos de que debían seguir adelante. Lentamente, el grupo comenzó a examinar el sarcófago con sumo cuidado, buscando pistas y señales que les indicaran cómo proceder. Alejandro, con su vasto conocimiento arqueológico, iba guiando a Miguel y Lucía, instruyéndolos sobre cómo manipular los elementos con la mayor delicadeza. Tras horas de minuciosa inspección, Alejandro se detuvo y señaló una sección de la tapa del sarcófago. Miren, aquí hay una especie de mecanismo. Creo que si lo activamos de la manera correcta,
podremos abrir el sarcófago sin desatar la maldición. Miguel y Lucía se acercaron, observando con atención las instrucciones de Alejandro. Con movimientos lentos y precisos, el grupo comenzó a manipular el mecanismo, rezando internamente por no cometer ningún error. Finalmente, después de varios minutos de tensa concentración, el sarcófago comenzó a abrirse lentamente, revelando su contenido. Miguel y Lucía contuvieron la respiración, mientras Alejandro observaba con cautela, preparado para cualquier eventualidad. Cuando la tapa se retiró por completo, un silencio sepulcral invadió la cámara. Dentro del sarcófago yacía una figura imponente, envuelta en ropajes y adornos que parecían indicar su alta posición dentro de la antigua civilización. Es un gobernante, susurró Lucía con asombro. Miren los símbolos y los ornamentos. Esto es increíble. Miguel se acercó con reverencia, observando cada detalle de la figura. Nunca imaginé que nos encontraríamos con algo así. Es como si estuviéramos presenciando el despertar de una civilización olvidada. Alejandro, a pesar de su cautela inicial, también se acercó, examinando con detenimiento el sarcófago y su contenido. Es una reliquia de incalculable valor histórico y cultural. Tenemos que asegurarnos de preservar todo esto con el máximo cuidado. Mientras Alejandro y Lucía continuaban analizando el hallazgo, Miguel se detuvo ante un elemento que le llamó particularmente la atención. Cerca de la figura del gobernante, había un objeto que parecía ser una especie de medallón o amuleto. Intrigado, Miguel lo tomó con cuidado observándolo de cerca. Fue entonces cuando notó que el medallón parecía contener una inscripción oculta, casi imperceptible. «Chicos, miren esto», dijo atrayendo la atención de sus compañeros. «Creo que hay algo más aquí». Alejandro y Lucía se acercaron, observando el medallón con detenimiento. Después de unos instantes, Alejandro abrió los ojos con sorpresa. «Esto es increíble. La inscripción en este medallón parece revelar algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión de esta civilización». Miguel y Lucía lo miraron expectantes. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que dice?». Alejandro tomó el medallón con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Según la inscripción, este medallón contiene una clave que podría revelar la ubicación de una antigua y poderosa reliquia, algo que fue ocultado por los gobernantes de esta civilización hace siglos». Un silencio sepulcral se apoderó de la cámara, mientras las implicaciones de esa revelación comenzaban a asentarse en la mente de los tres exploradores. ¿Una reliquia aún más importante que este tesoro?, preguntó Miguel con incredulidad. «¿Cómo es posible?». Lucía, con el rostro pálido, intervino. «Eso significaría que todo lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por revelar sobre esta civilización y sus secretos». Alejandro asintió, su mirada reflejando una mezcla de asombro y preocupación. «Exactamente. Y ahora que hemos llegado tan lejos, no podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante y descubrir la verdad, sin importar lo que nos depare el futuro». Miguel y Lucía intercambiaron una mirada decidida. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Ahora, más que nunca, estaban comprometidos a desvelar los secretos de esta antigua civilización, sin importar los desafíos que se les presentaran. Con renovada determinación, el grupo se preparó para continuar su aventura, conscientes de que se enfrentaban a un misterio mucho más profundo y trascendental de lo que jamás podrían haber imaginado. Después de haber descubierto el asombroso sarcófago del antiguo gobernante y la revelación del misterioso medallón, Miguel, Alejandro y Lucía se encontraban frente a una nueva encrucijada. Ahora sabían que el tesoro que buscaban era solo una pequeña parte de un legado mucho más profundo y trascendental. Mientras observaban el medallón con la inscripción que indicaba la existencia de una antigua y poderosa reliquia, el grupo se sumió en un silencio reflexivo. Comprendían que la aventura que habían emprendido se había convertido en algo mucho más complejo de lo que jamás podrían haber imaginado. «Esto cambia por completo nuestro entendimiento de esta civilización», dijo Alejandro con voz grave. «Si lo que dice la inscripción es cierto, entonces existe una reliquia aún más importante que el tesoro que hemos descubierto». Miguel asintió, sintiéndose abrumado por la magnitud de la revelación.
¿Tienes idea de lo que podría significar esa reliquia? ¿Qué tipo de poder o conocimiento podría contener? Lucía, que había estado examinando el medallón con atención, levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Si esta civilización la ocultó durante siglos, debe tener un significado invaluable. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón, Lucía, pero también tenemos que ser conscientes de los peligros que puede representar. Si esta reliquia es tan poderosa como sugerimos, no podemos dejar que caiga en manos equivocadas. Miguel asintió, su expresión reflejando determinación. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Vamos a seguir buscando esa reliquia? Alejandro miró a sus compañeros, su mirada denotando una mezcla de resolución y cautela. Creo que no tenemos otra opción. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Pero debemos proceder con el máximo cuidado y asegurarnos de que esta reliquia sea preservada y protegida adecuadamente. Lucía se acercó a Alejandro y puso una mano sobre su hombro. Sabes que puedes contar con nosotros, Alejandro. Juntos, encontraremos la manera de descubrir el secreto de esta reliquia sin poner en riesgo su integridad. Miguel le sonrió a ambos, sintiendo cómo la emoción y la determinación se apoderaban de él. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Analicemos ese medallón y veamos qué más podemos averiguar sobre la ubicación de esa reliquia. Con renovado entusiasmo, el grupo se sumergió en el examen del medallón, buscando cualquier pista o información adicional que pudiera guiarlos hacia su próximo objetivo. Alejandro, con su profundo conocimiento arqueológico, fue el primero en descifrar algunos de los símbolos y escrituras. Según la inscripción, la clave para encontrar la reliquia se encuentra oculta en algún lugar de esta antigua ciudad subterránea, dijo Alejandro, señalando las paredes talladas que los rodeaban. Miguel y Lucía se miraron, conscientes de que ahora se enfrentaban a una búsqueda aún más compleja y desafiante. Entonces, ¿crees que deberíamos explorar más a fondo este lugar?, preguntó Miguel. Alejandro asintió, su mirada reflejando determinación. Sí, creo que es nuestra mejor opción, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No sabemos qué más podemos encontrar aquí, ni cuáles pueden ser las consecuencias de nuestras acciones. Lucía se acercó a ellos, su expresión llena de entusiasmo. Entiendo tus preocupaciones, Alejandro, pero también creo que hemos llegado demasiado lejos para retroceder. Debemos continuar nuestra búsqueda con la mayor responsabilidad posible. Miguel asintió, sintiéndose cada vez más seguro de su decisión. Estoy de acuerdo. Vamos a explorar más a fondo este lugar y ver qué más podemos descubrir sobre esa reliquia. Pero tendremos que ser aún más cautelosos que antes. Con un plan trazado, el grupo se dispuso a continuar su aventura, internándose aún más en las intrincadas galerías y cámaras del antiguo complejo subterráneo. A medida que avanzaban, la sensación de estar desvelando un misterio milenario se volvía cada vez más palpable. Mientras exploraban los pasillos, Lucía llamó la atención de sus compañeros, señalando unos jeroglíficos en una de las paredes. «Miren esto, parece ser una especie de mapa o indicación de la ubicación de algo importante», dijo, señalando los símbolos. Alejandro se acercó y examinó los jeroglíficos con detenimiento. «Tienes razón, Lucía. Según lo que puedo interpretar, estos símbolos parecen señalar la dirección hacia una cámara o santuario oculto». Miguel sintió que la emoción crecía dentro de él. «Entonces, ¿crees que esa cámara puede contener pistas sobre la reliquia?». Alejandro asintió, su mirada reflejando cautela. «Es muy probable, pero debemos proceder con extrema precaución. No sabemos qué más podemos encontrar allí». Lucía, con una sonrisa decidida, intervino. «Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a seguir esas indicaciones y ver qué más podemos descubrir». Juntos, el grupo avanzó por los pasillos, guiados por los jeroglíficos que Lucía había descifrado. A medida que se acercaban a su destino, la tensión en el ambiente se palpaba, y todos estaban alerta ante cualquier peligro o sorpresa que pudiera acecharlos. Finalmente, llegaron a una gran cámara, cuyas paredes estaban cubiertas de intrincados símbolos y pinturas. En el centro de la sala
se erguía una estructura imponente, rodeada de ofrendas y adornos. «Esto debe ser el santuario que mencionaban los jeroglíficos», susurró Alejandro, observando el lugar con reverencia. Miguel y Lucía se acercaron, observando con asombro cada detalle de la cámara. Pero fue entonces cuando notaron algo que les heló la sangre. En uno de los rincones, una figura encapuchada les bloqueaba el paso. «Vaya, vaya, pero miren quiénes se han atrevido a irrumpir en este sagrado recinto», dijo una voz grave y amenazante. Miguel, Alejandro y Lucía se tensaron, conscientes de que habían sido descubiertos. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura se acercó, revelando el rostro de uno de los peligrosos cazadores de tesoros que los habían acechado anteriormente. «Así que ustedes también han descubierto el secreto de esta antigua reliquia», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. «Lamentablemente, no puedo dejar que se interpongan en mi camino». Antes de que el grupo pudiera responder, el cazador de tesoros sacó un arma y apuntó directamente a ellos. Miguel, Alejandro y Lucía se miraron, conscientes de que se encontraban en una situación desesperada. «No van a llevarse nada de aquí», dijo el hombre con voz firme. «Este tesoro me pertenece». Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Habían llegado tan lejos, y ahora todo se les escapaba de las manos. No podía permitir que ese hombre se apoderara de la reliquia y profanara el legado de esa antigua civilización. Intercambiando una mirada cómplice con sus compañeros, Miguel supo que tendrían que usar toda su astucia y habilidad para salir de esta situación. No podían rendirse, no cuando estaban tan cerca de desvelar uno de los mayores secretos de la historia. Con determinación reflejada en sus rostros, el grupo se preparó para enfrentar al peligroso cazador de tesoros, conscientes de que el desenlace de esta confrontación determinaría el futuro de su aventura.